Warning, peligro. Esta guía está hecha para gente que conozca un mínimo de yoyos, ya que no se dará ningún detalle ni del anime ni del manga, excepto si están relacionadas con un movimiento o hecho de la historia principal. Bueno, después de que GBA se actualizara, después de como un año de espera, por fin Uso se dignó a bajar de su Olimpo y ahí nos dio algo. Con esta actualización hubo un gran cambio a nivel global, el meta cambió, y también nos da a entender que habrán cambios a futuro, tanto en los modelos como el meta, como ya dije. Este es un cambio totalmente global, ya que esto abarca modelos, specs, stands, balanceos, el mapa y más. Y debido a este gran cambio que hubo, he decidido hacer este video. No es como que esta update fue re hypeada por la hilos. A ver, originalmente esta idea surgió con la idea del antiguo mapa, hacer una guía para principiantes. Pero decidí mejor hacerlo para ahora, bueno, porque es un gran cambio, es un nuevo mapa. Además había visto muchas guías de los anteriores mapas, así que... Pero para esto, el video se va a dividir en los siguientes puntos. Vamos a abarcar 11 temas en total. Bueno, 10, pero ya entienden, la conclusión se toma como uno. 1. Vamos a abarcar el modo historia y cómo se afecta con el nuevo mapa. 2. Veremos el nuevo stand que han implementado, Stone Free. 3. Veremos los cambios en specs. 4. Los balanceos. 5. Aspectos visuales, cooldowns, stands, etc. 6. Vamos a ver cómo se verán afectados los unos contra uno y las SBRs con el nuevo balanceo. 7. Los tips para PvPs y principiantes, dado que esta guía obviamente está dirigida para un público que está recién entrando. 8. Revisaremos el mapa y los cambios que hubo. 9. Los shinies, cómo tradear y la tier list. La nueva tier list que ha salido que ufa papá. Ahora sí que está difícil conseguir un shiny de ese tier. Y por último, 10. Vamos a ver nuestras teorías que tenemos para el futuro porque hay cosas que aún hay que cambiar, pero eso lo veremos para después. Y por último 11 la conclusión. Sí, dije 11, no se metan conmigo. Vamos a partir entonces con el modo historia y cómo se ve afectado el nuevo mapa. Número 1. Como ya sabrán, el cambio más identificativo que ha tenido la update ha sido el mapa, además de la tan esperada Stone Free. Pero el mapa es enorme. De hecho, me atrevería a decir que es el cuádruple que el original. Debido a esto, hay varias cosas que han cambiado, como las posiciones de los NPCs, las ubicaciones de la cafetería, arcada de todos esos sitios y más. Hasta el monte para hacer overheads ha cambiado de posición. Aunque el modo aventura me decepcionó, se mantiene igual. Solo han cambiado ciertas posiciones, así que... Vamos a ver cómo es el nuevo modo historia con estos nuevos cambios y vamos a hablar de ciertas cosas para eso. Obviamente es una guía para principiantes. El comienzo. Lo primero que hay que saber es que el juego se rige bajo un sistema de prestigios. Pero, ¿qué es el prestigio en primer punto? El prestigio es un indicador de cuántas veces te has pasado el juego. Ahora, uno podría pensar que eso es una pelotudez, que solo juego y no subo de prestigio. Bueno, eso también sería una estupidez. Al menos que seas de esos tryhards que juegan como prestigio 0 en 1 vs 1, desafían a gente rankeada, etc. Pero bueno. Ahora, que está a verdad, el prestigio. Cada vez que subas de prestigio podrás llegar a niveles más altos de XP, lo que se traduce en más puntos. El máximo de puntos en el juego es de 100. Estos puntos se ocupan para el stand, tus habilidades como humano, curación, velocidad, etc. y las specs. Y estos niveles se consiguen al subir de prestigio. Y el máximo de puntos es de 100, que es al prestigio 3, nivel 50. Ahora tenemos de prestigio 0 a 3, y estos prestigios abarcan niveles y puntos, por lo cual prestigio 0 es un equivalente de máximo 35 niveles que puedes alcanzar
con un total de 70 puntos. Prestigio 1 tiene un total de 40 niveles para alcanzar y 80 puntos. Prestigio 2 tiene 45 niveles y 90 puntos máximos. Y por último, Prestigio 3 tiene hasta máximo nivel 50 y tiene 100, tiene 50 niveles y 100 puntos. Ahora, después de esta introducción, podemos empezar. Al iniciar el juego apareceremos en un nuevo punto totalmente. Este será un estacionamiento, donde estará Giorno, el cual te asignará la primera misión, la de matar a algunos policías, ya que estos los persiguen, no sé por qué, pero bueno. Después de matar a los 5 guardias, se te dará la flecha para despertar tu stand, pero primero tendrás que subirte la dignidad. Para despertar un stand solo se requiere ponerte un punto de dignidad. Y ahora te preguntarás, entonces, ¿por qué puedo subirme hasta 5 puntos? Esto se debe a que las partes del cadáver santo, que entre paréntesis se despiertan despiertan stands de la parte 6, flechas de Requiem o cualquier cosa que requiera evolucionar a tu stand, necesitará que la dignidad esté al máximo para subir tus probabilidades. En sí, la dignidad solamente aumenta tus posibilidades de no terminar hecho piedra por ser no digno, valga la redundancia. Una vez que ya tengas tu dignidad al 1, ya podrás sacar un stand. Estos funcionan a base de porcentajes. Mientras mejor sea el stand, más difícil será de sacar. Por ejemplo, a mí me salió Red Hot Chili Pepper, que tiene un porcentaje de 2.5 para salir, si no me equivoco. Bueno, después de esto vuelves a hablar con Giorno, el cual te pedirá que le lleves la maleta a Koichi. Por si no se acuerdan, al inicio de la parte 5, Giorno le roba la maleta a Koichi y más bien no se la devuelve de hecho, sino que él la vende. Este es un cambio que hace el juego para continuar la historia, para cambiar la historia. Eso ya cada quien con su cosa. Después de eso, Koichi te pide que le des al Pelofideos, pero cuando llegas con él, te pedirá pelear con Lucas porque este quiere partirle la madre. Esto pasa en el anime, pero me da mucha paja la verdad explicarlo. Después de matar a Lucas, Giorno te pedirá pelear con Bruno, pues este también quiere matarlo. Y este es el primer boss o mini boss del juego, depende del punto de vista de la persona. Bruno en sí es más difícil de vencer. Al inicio, debido a que sus movimientos son letales para los principiantes, debido a que partes con una vitalidad casi al mínimo, todos sus ataques te bajarán mucha vida, y aunque Bruno solo tiene 2 ataques que vendrían siendo Super Punch y Extended Arm, son complicados en sí. Super Punch te tirará al suelo y te quitará el stand, y después de esto Bruno lo más probable es que proceda a hacer Tumba Rage insta-killándote. Y Extended Arm se trata de atraerte hacia él, sin darte cabida a alejarte un poco. Acá te recomendaría que partas con una R, pues no es recomendable partir con ningún jefe del juego o NPC con un barrage, porque estos te contraatacarán con un barrage. Te recomiendo una R, luego bloquees, porque lo más probable es que te haga de nuevo barrage, hasta que él te vaya a dar una R y trates de perfect bloquear el ataque. Lo más probable es que va a ser un sonido, así que tienes que tratar de calibrar tu F, tu bloqueo, con ese sonido. Y continúes así hasta que puedas matarlo. Aunque sería mejor que te toque un stand piloto como a mí, que fue Red Hot Chili Pepper. Luego vas a hablar con Bruno, que está en la pizzería. Sí, el juego no te lo dice, tienes que tú mismo ingeniártelas. Este te mandará a darle un mechero a Giorno porque ahora colaboran juntos, anda a saber por qué. Y este mismo te mandará a conocer a toda la banda. Y acá no hay mucho que agregar, solo que cuando hables con Mista leas bien, porque él te preguntará cuánto es 2 más 2 y si le dices 4 te matará. O eso era antes de la update, no sé, yo le contesté que no sabía, esa era la respuesta buena supongo. Ahora, no sé cómo ser, pero igual, mejor no te arriesgues. Después de conocer a tu equipo, Bruno te mandará a hablar con Tries, la cual te pedirá reunir 5.000 pavazos, $5.000. Acá lo recomendable sería que farmes un poco, farmes ítems y los vendas. Después Tries te mandará a derrotar a Fugo porque yo que sé, anda en sus días simplemente. Acá lo recomendable es ser rápidos, pues Fugo ocupará un veneno como su arma principal, pues recordemos que su stand es básicamente un veneno letal. Esto te quitará mucha vida si vas muy desprevenido. Cuando termines con Fugo, habla con Tries de nuevo que te mandará a matar al cabeza de rábano. En realidad no di un consejo con Fugo porque, bueno, fuera del veneno no es que sea un boss tan letal. Pero Pechi sí lo es. Pechi yo he visto que Pechi, siendo una caña, se pitea a jugadores nuevos. Así que consejos, solo spamea barrage y clicks. Es así de simple. Es una caña, joder, es una caña.
Y también spamea cualquier poder que tengas. Después de esto, habla con Mista, que estará en la misma estación. Este te mandará a partirle la madre al Frozono. Este es más difícil, así que parte con R y trata de pegarle cuando estés sin stun. Y reitero, spamea los M1, es un consejo. Cuando mates al Hielos, vuelve a hablar con Mista, que te mandará a hablar con Bruno. Este ya es el tramo final. Bruno te pedirá que vayas con Giorno, que vayas a socorrerlo, pues este ya está medio herido. Y Giorno te pedirá que mates al jefe, pues ya lo dejó bastante herido, pero él ya no puede continuar. Y tú deberás pelear con el tercer boss más difícil del juego. Hablo de Diablo. Papá, el Fideos 2.0 rosado. Como recomendación sería solamente bloquear y predecir sus R's. Fuera de eso no es tan difícil. Aunque eres prestigio 0, no cuentas con tantos puntos. Y matando a Diablo concluirá el modo historia. Hablas con Giorno y te hace la entrega de la flecha Requiem y aparecerán los créditos. Pero descubrí que si te da paja ver los créditos, simplemente puedes reiniciar y te saltarás todo el proceso. La gente debe esforzarse por esos créditos y uno se los salta nomás. Ahora, en sí este es el modo historia. Si quieres levelear niveles y los NPC, salta a la parte final donde hablo del mapa. Ahora, daré una breve opinión del modo historia. Si he de ser sincero, esperaba algo más, no que fuera lo mismo. O sea, me gustó el hecho de que ya no hay que recorrer kilómetros y kilómetros del mapa. Pero me hubiera gustado ver más cosas, que cambiaran un poco la historia, o que me dieran algo. Pero ya que por lo menos hubo actualizaciones, algo que hay que agradecer. Debido a que ahora el castillo ya no tiene la mítica escalera, porque los que son nuevos no sabrán, pero Diablo antes era más difícil. Diablo tenías que subirte una escalera y farmear vida mientras lo tratabas de matar. Y ahora Diablo, precisamente por no tener una escalera, parecía más difícil. Pero siento que fue nerfeado, de hecho. O tal vez perfeccioné mi técnica y sé hacer mejor los perfect blocks, no sé. Pero siento que la velocidad del mismo fue nerfeada. Sus heavy punch son más fáciles de predecir. El maniático ya no se te pega cada 5 segundos al lado tuyo. También con el tema del mapa se hizo más fácil el hecho de matar jefes con pilotos, pues la mayoría de estos ahora están en zonas que tienen al menos un lugar para subirse o directamente te puedes poner en un puente. Además de esto, también siento que fueron nerfeados en su gran mayoría. En especial el Hielos y Bruno. Sentía que los ataques del Frozono eran más rápidos, pero fuera de eso, el mapa da más ayuda a los principiantes que el anterior. Es como que entiende mejor al público que recién está entrando al juego. Acá todo está más cerca, así que está bien. Número 2. Oh boy, punto número 2, Stonefree. El stand de Yolin, el Hilos, y el más esperado para esta update. Hypeado más no poder. Este stand cuenta en sí con 8 movimientos, que bajo mi punto de vista vale tener todos los movimientos, la verdad. Estos varían desde beatdowns, ataques a distancia, curación, ataques que te inmovilizan y que no te dejan bloquear, y movimientos para tirar gente. Sí, está súper versátil este stand. Partamos por los primeros 3 ataques o habilidades del árbol, estas que están a los lados y abajo. Primero, String Bandage. Este movimiento te permite curarte al ponerte bandas, o algo así, como que se enrolla a mano. No me acuerdo si en el manga o en el anime parece algo así, la verdad. Pero al subirlo al máximo, uno se cura 25 puntos de salud. Dentro de todo considero que está bien, y el costo total para tener al máximo la habilidad sería de 9 puntos. Home Run. Este movimiento es de cinemática, prácticamente un bebé. Este ataque es referencia al anime donde atacan a la usuaria de Marilyn Manson, si no me equivoco, el stand. Y lo que se hace es que Stonefree golpea con una bola de béisbol que se atrae con un hilo, que es de Stonefree, ¿verdad? Así que trae y lanza la bola múltiples veces. En sí ese ataque quita en total unos 30-35 puntos de vida. Esto si no traes spec. Este movimiento solamente cuesta un punto y además es de distancia. No se puede hacer perfect block y tampoco se rompe escudos, por lo cual simplemente puedes bloquear como una alternativa. String Barrier. String Barrier. Este es un espectacular movimiento. Es un rompeescudos inmovilizador. No es perfecto bloqueable y aunque no te dañe cuando salga, si te acercas te dañará y también te inmovilizará. Quita entre 15 a 20 puntos de daño y se le puede subir el tiempo de duración hasta 4 a 5 segundos máximo.
Al no ser perfecto bloqueable, uno puede predecir el movimiento y cancelarlo dando un Heavy Punch, Barrage o un M1. Y no he de olvidar su coste, que es de 9 puntos al máximo. Recomendable subirlo al máximo. Strange Pilot. Este es un ataque a distancia, como dice el nombre, el cual primero hace un Heavy Punch de 2 a 13 puntos de daño seguidos de una serie de patadas de 1.6, dando un total de casi 11 o 13 puntos de daño. Este ataque es bloqueable y cancelable, mas no perfecto bloqueable. Se puede cancelar con una R, Barrage o M1, o simplemente puedes bloquearlo cuando lo veas salir, y si logras bloquearlo antes de que llegue, no lo sueltes, o te pegará igual las patadas al ser de distancia. Al ser de distancia, este puede ampliar su rango. Su coste es de 16 puntos si lo subes al máximo. Strange Lazo. Esta es una subhabilidad del Strange Pilot. Esta habilidad te permite amarrar y atraer a la gente o escalar o columpiarte como Herbie Parkour. Cuando agarra a una persona quita de 15 a 20 puntos de daño y debes mantener el cursor en el enemigo. Strange Slam. Este movimiento requiere de un contacto previo, como si fueras a dar un BD. Lo que hace es atar al enemigo y le dará unas vueltas para agarrar impulso y los atará contra el piso, quitándole un total de 35 a 40 puntos de vida. Y no es bloqueable. Aunque creo que sea perfecto bloqueable, o tal vez es al revés, pero no tengo una persona con la cual puedo corroborar esta información. Este ataque también se puede cancelar con cualquier ataque previo, sea Barrage, M1, lo que sea. Y asombrosamente solamente cuesta un punto. Increíble. Patadas. Son las patadas de siempre, güey. Son perfecto bloqueables, rompen el escudo al final, etc. Las patadas de siempre. Y por último, su BD, que quita unos 20 a 30 puntos de vida, quizás 40 si estás bajo de vida. Es perfecto bloqueable, pero puede atravesar el escudo. Esto es Stone Free. Ok, soy el cabo editor, la verdad. No entiendo muy bien qué ha sido lo que ha pasado durante la última semana, pero han habido muchos cambios con respecto a balances. De hecho, precisamente por eso este video se está demorando tanto en salir. Entonces, ahora no voy a volver a explicar lo de Stone Free porque si no tendría que hacer un cambio a lo global, pero voy a dejar acá arriba un video de otra persona que me encontré por ahí, que directamente explica el cambio que pasó con Stone Free y por qué ahora parece que está terriblemente nerfeada y parece que es prácticamente basura ahora. Entonces, eso. Aló, ¿se me escucha ya? Ok. Hay algo que, bueno, soy el editor otra vez y me acabo de dar cuenta de algo gracias a un video que encontré, lo voy a estar dejando acá arriba. Esto es la parte de Stone Free, por si acaso, por el editor del futuro ya. Pero sucede que este video comprueba que casi todos los movimientos de Stone Free provienen del juego All Stars de JoJo's. O sea, a mí, si ya teníamos problemas con que la demora de la update fue un montón, es que la demora, me estoy dando cuenta que la demora no tuvo mucho que ver por el hecho de configurar a Stone Free, porque todos los movimientos eran directamente una copia de otro juego. La mayoría son una copia, o sea, sí, por ejemplo, el Steam Bandage está basado en el anime, o sea, en el manga, sí, pero la mayoría de movimientos están basados en otro juego. O sea, Usu... joder, me enojé con esto porque me di cuenta que Usu dijo, no, si yo me estoy demorando un montón haciendo esto porque estoy haciendo mis movimientos desde cero y todo eso, y es que literalmente fue una copia. Esto como que da rabia, y encima como nerfearon Stone Free, esto da más rabia aún. Número 3. ¿Qué es? Cambios en las specs. Voy como quería llegar a esta parte porque a mí me dejó asombrado esto. Las specs sufrieron cambios para nerfear o bufear algunas. Mencionaré el Box, Spin, Hammond y Vampirismo. Sí, no sé qué pasó con Plug, es que traté de descargar el documento oficial de uso, pero ni me dejó entrar a su server el tipo. Así que busqué por varios videos y lo que decían las wikis oficiales, así que X de saludos. Partamos por el primero, Box, la insignia de muchos. Aumentó los costos de punto de habilidad de las siguientes partes del árbol de habilidades. El escudo de carne a primer nivel aumentó de 1.2, escudo de carne 2 aumentó de 2 a 3 puntos. La duración del Edge Couch se redujo de 9 a 6 segundos teniéndolo al máximo. Ahora Box contiene una animación de cuando esté bloqueando para evitar los problemas de antes que no parecía que bloquease. Hammond, Overdrive Escarlata. El tiempo de cooldown disminuyó, se incrementó el daño del puñetazo inicial con 40% de daño extra. Se redujeron los costes del punto de las habilidades de las siguientes actualizaciones en el árbol. El Zoom Punch bajó de 2 a 1 puntos.
el overdrive bajó de 2 a 1 punto, la serie de puñetazos bajó de 2 a 1 punto, la duración de Hammond 4 bajó de 2 a 1 punto y la carga de Hammond 4 bajó de 2 a 1 punto. Cambios en el Hammond Punch. Se movió esta mejora junto al nodo de habilidades inicial de la carga de Hammond. Se incrementó el costo del punto de habilidad de 1 a 2. Spin. Se le dio a Spin Punch la capacidad de bloquear en lugar de atravesar bloqueos, y no se puede bloquear perfectamente. Se redujeron los costos de puntos de habilidad de las siguientes actualizaciones en el árbol. Dominio de la piel dorada 1 bajó de 2 a 1. Dominio de la piel dorada 2 bajó de 3 a 2. Y el dominio de la piel dorada 3 de 5 a 3. La duración de giro 3 bajó de 5 a 4 y de la misma manera la carga de giro. Vampirismo. Hizo que las personas golpeadas por la succión de vida reciban iframes mientras se les chupa la sangre, o sea, segundos de invulnerabilidad. Se mejoró la resistencia de la luz ultravioleta al resistir el daño solar por 8, y la resistencia Hammond se mejoró 2. Se agregó una pequeña regeneración pasiva a la barra de sangre, que se puede aumentar comprando los nuevos nodos de actualización de regeneración de sangre en el árbol de habilidades. No se regenerará la sangre pasivamente mientras te curas. Ya no puedes obtener sangre matando a los esbirros del dinosaurio o los clones de Diddy Dips Thunder Chip. Se redujo la cantidad de sangre de la botella de sangre, valga la redundancia, de 35 a 15 puntos de sangre. Pero además hay algo que no se menciona, y es que ahora se pueden usar los clics cuando tengas el paraguas puesto. Esto te reducirá el daño del stand a la mitad, pero tiene los clics, Número es algo bueno. 4. La parte más gorda del video se resume en esto: balanceos. Ahora puedes bloquear en la inhalación de Star Platinum, pero inhalación ahora dura 3 segundos más. Se aumentó la velocidad de las patadas. Star Platinum da war. El Skull Crusher ya no tiene Perfect Block, pero sí se le puede llegar a bloquear de manera normal. Y ya no se puede usar durante el tiempo detenido. Hermit Parkour. Se cambió la habilidad de Grapple y Vine Trap para que no se pueda hacer un Perfect Block en el aire. High Hierophant Brain. Si te haces la marioneta ya no se te puede desactivar el stun, evitando los combos infinitos. The War. Las patadas son más rápidas y el golpe final también. Además, el retroceso de la planadora se redujo, por lo cual ahora la gente no podrá escaparse tan fácilmente. Crazy Diamond. Hizo que las personas atrapadas por la trampa de roca no puedan ser forzadas a dejar sus stuns o guardarlos mientras estén en la trampa. No podrás hacer bar rage, hasta donde tengo entendido, pero tendrás tu stand siempre, no habrán combos infinitos. Dahan. Y esto me impresionó: si aceleras en una pared, ya no podrás hacer la de tu padre latinoamericano, desaparecer, ya no se puede. Y vaya, eso fue... no me esperaba ese cambio, la verdad, es tan insignificante, pero se necesitaba también. Killer Queen y Killer Queen Bind 2. Ya no se puede estudiar a la gente cuando explota, y esto me dolió un montón. Si habrán visto mi video contra el Wrecker de Simon, yo ocupé mucho eso, la verdad, era algo que ocupaba mucho con Bump, que era chuparle la sangre mientras estaba explotando. Me da pena eso, me da pena, pero es algo que se necesitaba para el balanceo. Red Hot Chili Pepper, uno de los que fueron más beneficiados por esta update. Los Lightning Jabs ya no se pueden perfect bloquear, solamente bloquear. Ya no hay costo en la electricidad, ya no hay costo de electricidad por los ataques. La carga de la electricidad es más rápido y ahora también tiene una regeneración pasiva de electricidad, mientras no se use ningún tema con la electricidad, obviamente. Golden Experience. Al final del BD ya no se pueden usar counters. Se hace en el final del 7 pecho de moda. Había gente que sacaba el epitafio ahí, entonces ya no se puede hacer eso. El águila ahora sale con mayor velocidad. Las formas de vida te dan 15 puntos de daño por veneno. Y también tiene patadas ahora. Y se le redujo el coste de curación a G. Golden Experience Breaking. Cambios a volver a hacer. Uno ya no puede moverse ni bloquear en la cinemática, pero se le redujo el tiempo a esta. Ahora aparecerá la skin de tu Her en la cinemática y ya no ese cartón de Her. Ya no se puede usar mientras estás aturdido para salirte de eso, de los ataques. Y el costo ha bajado de 8 a 6 puntos. Anulación a 0. Se redujo la duración de aturdimiento en personas que son contrarrestadas a 1 segundo. Se redujo el tiempo de reutilización en 10 segundos. Sticky Fingers. El uppercut ya no es perfect bloqueable. Si te golpean se cancela el Super Punch. Six Pistol. Y gracias a Dios que se hizo esto. Si te hacen un multi-shot no te pueden hacer daño extra.
Y esto, ¡ay! Gracias uso. Aerosmith, también algo mejor. La bola Barrage dura menos, pero daña más. Eso dentro de todo, está bien. Mr. President. Las víctimas que entran a la habitación volverán a su antigua posición en la que fueron capturadas una vez al salir y no saldrán con aleatoriedad. Si el usuario muere, todos saldrán automáticamente de la sala. King Crimson. Tendrás unos segundos de invulnerabilidad si eres impalado, o sea, los combos infinitos ya no existen. Se redujo el tiempo del epitafio si es exitoso. King Crimson Reckoning. Ya no te puedes curar si estás en la realidad de mármol. Si alguien te hace realidad de mármol, ya no se puede curar. La guadaña ahora es cancelable, pero también se le mejoró la hitbox. Se redujo el aturdimiento de un epitafio exitoso. Simon. Cambio gravitacional. El cambio gravitacional ya no funciona en jugadores si estás en el piso. La uppercut fue nerfeado. Made in Heaven, cambios en la aceleración de tiempo. No se puede usar Double Axle mientras se acelera el tiempo y las habilidades del Spec no se reiniciarán con aceleración de tiempo. Silver Chariot Reiki, un gran nerfeado. Se incrementó el daño general del stand en un 17%. Los barrage del stand y los specs tienen cooldown si usas el barrage de la flecha. No se puede posar con el counter de la sombra. El Conqueror's Will y su nerfeo. Ahora sufre de cooldown global, ya no se puede usar mientras tengas tu propia sombra activa. Tiene unos segundos de iframes al levantarse de invulnerabilidad. Si bloqueas al empezar el Conqueror, se te romperá el escudo. Das de 1 al 4. Se le mejoró la hitbox de los proyectiles, el universo alternativo de Chihuahua. Se eliminó la mejora de los cuchillos del 3 al árbol, y ahora el chop también tiene sonido, gracias a Dios. El dinosaurio. Los minions ya no se buguean al ser golpeados. Se redujo la cantidad de daño de veneno que inflige la mordedura. Se le dio un ligero impulso a la carga de cabeza, así como una línea de voz. Se le dio la habilidad de asalto un ligero retraso final después de aterrizar al suelo. El universo sobre el cielo. Si te hacen un golpe de realidad en TS, las víctimas no sufrirán problemas en el cuerpo al terminar el TS. Uy, qué largo los balanzos, joder. Número 5. 5. Los aspectos visuales, cooldowns, stands, etc. Cosas que se ven a la primera vista. Los indicadores de cooldown se rediseñaron. Así que le decimos adiós a los cubitos. Ahora te marcarán cuántos segundos falta para que vuelva. Y la verdad agradezco eso, tienes mejor precisión para saber cuándo ha de volver un ataque. Y pese a que los barrages siguen iguales, se hizo cambio global en el mapa y en los gráficos. Todo se ve con más detalles, tanto en los efectos como la mordedura y el retorno a cero, con efectos de veneno. O al menos eso dice la wiki. Pero sé que esto no es tan interesante. Pero esto sí lo es. Se le hizo un rework en apariencia a los siguientes stands: Crazy Diamond, E4 Seal of Train, The War, Golden Experience, Star Platinum y Star Platinum The War. Esto nos podría dar a entender que en un futuro se le puede llegar a hacer un rework global a los stands, lo cual es algo que espero, pues los diseños que hicieron son bastante bonitos y le dan un toque de mayor epicidad al juego. Chicos, voy a hacer algo breve. Sucede que este video, como ya dije, se ha retrasado por múltiples factores de que USA ha sacado muchas actualizaciones y cambios muy graves, o bueno, para mi perspectiva, graves. Ahora, uno de los cambios visuales que hubo es el siguiente. Cállate, pístala. Uno de los cambios más... ¡Cállate! ¿Quién me está hablando? A ver, voy a revisar. Mapache, Alfredo, si me escuchas, joder, justo me estabas hablando cuando estaba grabando esto. Ya, simple. Sucede que se ha implementado la barra de vida al juego. Sí, una de las cosas más características de GBA era que no se podía ver la barra de vida del enemigo. Ahora se puede ver, lo cual personalmente considero que es un tema bastante grave para la jugabilidad. Pero eso lo veremos en la siguiente sección, porque esto es más un aspecto visual. Son aspectos visuales, así que es más un aspecto visual que estoy comentando que otra cosa. Ahora también, cualquier golpe fuerte o cualquier cosa en ese estilo sufrirá un redondeo, un delineado blanco alrededor, que es otro efecto visual para poder predecir cuándo te van a golpear. Y fuera de estos cambios, creo que no hay nada más que agregar en sí. Creo que eso es todo. Así que, sin nada más que decir, pasemos a la siguiente fase.
Número 6. 6. Cómo se verán afectados los 1 vs 1 y las SBRs. Debido a todos los balances que se hicieron, los combates tendrán más de estrategia. Ya no aparecerá un tontito con Silver Chariot Requiem o King Crimson Requiem a matarte con un combo infinito. Los Dawar o Heaven ya no son una amenaza tan grande en el TS. Y si estás muy lejos en el TS, los Star Platinum Dawar ya no te harán un Skull Cruiser para llegar antes. BAM tiene clics y ahora una regeneración pasiva de sangre, por lo cual en las CBRs podrías tener siempre la barra llena. Los Simus ya no podrían hacerte su combo infinito con la gravedad. Los grupos de 2 Six Pistol y un aéreo ya no serán tan letales, etc. Es un gran cambio en temas de balances, da más oportunidad a tryhardear de manera justa, y el hecho de que Ahamo vuelva a ser la spec superior, o por lo menos se la pelea al BAM, es algo realmente bueno, y por fin Retorno a Cero será más funcional, sacando al Her de cartón. Los grupos de Wipers tendrán menos posibilidades de hacerte combos infinitos debido a los iframes de invulnerabilidad. En definitiva, un gran cambio del juego. Los balances eran necesarios. Ya, a ver, esto es muy simple, la verdad. Se implementó la barra de vida, como dije ¿cómo se dice? La cuestión anterior, la sección anterior. Se agregó la barra de vida. Y yo la verdad tengo bastantes problemas con esta barra de vida. Ha cambiado demasiado el hecho de los PvPs para mi apariencia. O bueno, no para mi apariencia, que estoy diciendo, para mi punto de vista. Considero que los PvPs ya no son tanto de pelea y así, de estrategias al estilo de JoJo's, que era lo que caracterizaba el juego, sino que ahora pienso que es más como un simplemente pega, espera que la barra vaya bajando y cuando veas que está baja empiezas a hacerle todos los golpes fuertes hasta que se muera. Considero que la barra de vida a eso degradó el juego. Pasa lo siguiente, la mayoría de gente ahora se concentra en poner todos sus ataques fuertes en mesa y solamente esperar a que la barra baje y finalizar con un barrage. Y si no, se ponen a runear como locos cuando ves que una persona los trata de atacar. A mí me pasó que durante los PvPs me tocó un Her Plague que solamente corría, activaba Awakening, trataba de matarme con sus ataques de escorpión y todo eso, y cuando no podía más simplemente se ponía a runear, runeaba, se curaba, veía que mi barra de vida estaba levemente baja y de nuevo Awakening, trataba de hacerme todo. Y lo peor es que le funcionó, lo logró. Al saber cuán baja tiene la vida tu oponente, sabes cuál es el momento de atacar y cuándo es el momento de runear. Y considero que eso, pese a que puede tener cierta lógica dentro de un punto de vista de estrategia, arruinó bastante el método de juego de GBA. Ya no es tanto estrategia, sino ponte lo más pesado, lo más fuerte para golpear y ve a pegarle al primero que encuentres y trata de bajarle la barra de vida hasta lo más mínimo y termínalo con un barrage. Y si no runeas, considero que eso desfavorece mucho el sistema de pelea de GBA. Pero puede que sea más que todo mi punto de vista. Ya no son tan importantes los perfect blocks porque en sí ya sabes cuánta vida tiene tu oponente. No necesitas neutralizar sus ataques si sabes cuánta vida tiene. Es así de simple, en eso se resumió el juego. Aunque no te voy a mentir, siento que este mensaje puede que esté un poco cargado por mi desacuerdo con en sí del sistema. Pero en sí las barras de vida han cambiado mucho el juego. Ahora también, las SBRs. Considero que estas también fueron alteradas un montón como vendría siendo, bueno, todo GBA después de esta actualización. Sucede que ahora las SBRs tienen el problema de la barra de vida. Ahora la gente no se concentra en atacar a una pura persona, como pasaba antes. O sea, no se concentra en el grupo de personas, se concentra en una pura persona que esté con baja vida para golpear. Ya no es el tema de buscar a una persona la menos habilidosa para pegarle, sino que solamente tienes poca vida, va en un grupo de 7 y te pega. Ya no sé que es un problema que venía de antes en las SBR, pero ahora la cosa se masificó. La Palma del Diablo en serio es una zona de muerte porque la gente o los wipers llegan y simplemente por verte con vida baja intentan matarte. Es así de simple. Llegan a la parte final y ya no es la típica de vamos a debatir cómo hay que hacerlo. Cómo hacemos que el círculo se cierre y podamos pasar a lo último. No es simplemente mira, ese tiene baja vida y aunque sea de mi team lo traiciono, chao. Sé que las SBRs ya eran así de caóticas, pero considero que la barra de vida influyó demasiado. Así que los grupos de wipers sí o sí van a tratar de buscar gente con vida baja. Trata de curarte cuanto puedas, lo antes posible. En sí considero que este vendría siendo el mayor problema que enfrenta actualmente el sistema de PvPs, la barra de vida. Y voy a recalcar una vez más porque me parece muy rara la decisión. Esto rompe el sistema de inmersión de combate que ya tenía GBA establecido.
que se estableciese como en el anime, que tú no sabías cuán herido estaba tu enemigo, simplemente era un tema de tratar de resistir hasta que uno cayera. Ahora como que eso es más predecible. Es como que te dieron el hack de poder ver la vida, pero sin ocupar hacks directamente. Y se siente muy, pero muy XD por el hecho de que ahora como que se siente un leve más matoneo en el juego. Déjeme se explico. Como ahora la barra de vida influye, la gente se arma en grupos a atacar a una pura persona porque saben que tiene la vida baja. ¿Me entienden? Pasa en las SBRs, en 2 vs 2. Ahora el punto es enfocarse en el que tiene menor vida para atacarlo y matarlo. Siento que eso le quita un poco de seriedad al combate. Pero reitero, creo que puede ser un poco mi opinión afectando mi argumento en sí. Pasemos a la siguiente sección. Número 7. 7. Los nuevos tips para PvP y principiantes. Si eres un principiante, deberás grabarte esto en la mente. Aprenda a hacer perfect blocks. Esto te salvará para cualquier momento. Por ejemplo, si te hacen una R y no lo sabes parrear, te golpeará guardándote el stand, dando tiempo para hacer algún combo con TS, BD u otra cosa. Pero si lo parreas, el enemigo quedará stuneado y le podrás hacer un combo o BD. ¿Me vas entendiendo? El uso de los perfect blocks puede darte muchas posibilidades de ganar, pero no solo las R's pueden. Haré una lista de movimientos que me acuerdo que pueden parrearse. Los BDs, el empalamiento del King Crimson, las patadas, el golpe al piso del Star Platinum, la mordida del dinosaurio, el uppercut a la luna del Simon, los ataques del Dahan, el ataque teledirigido del Main Ingenier, sí, no me sé el nombre, jaja, saludos. Y no sé qué más, pero como dije, son los que me acuerdo. Y para los principiantes que hagan el modo historia, les recomiendo que siempre bloqueen, ya que la mayoría de los NPCs inician los ataques con barrage, y que se fijen en los sonidos, ya que todos los NPCs cuando hagan una R tendrán un efecto de sonido. Y por último, algo que veo que muchos no hacen es clics. Uno cuando empieza el juego piensa que va a ser como en el anime, que todo se basa en barrage, pero lo que en este juego pesa más son los clics, ya que estos cancelan cualquier ataque, e incluso en esta update hay más ataques que son cancelables con solamente un clic, así que usen esto como ataque principal, por favor. Para el modo historia solamente les recordaré a los principiantes las ubicaciones de los NPCs, ya que hay un timelapse, donde mostraré dónde está cada ubicación con un video. Número 8. 8. El mapa.
Lo más significativo de esta update ha sido el mapa, donde las ubicaciones cambiarán para bien. Se le dio más formalidad al comprador de objetos. Jairo Seperi y el vendedor de paraguas han sido trasladados al mapa principal. Se le dio una zona especial de tren a Brucharati, Pesci y Shaco. No sabía que ese era el nombre, la verdad, pero mejor digámosle Frozone, haciendo que ya no tengas que recorrer todo el mapa para llegar donde hay hielos. A Diablo se le dio un castillo que nos da a entender que puede sufrir un cambio al futuro, en una futura update. Al Monte del Cielo se le dio una leve sensación de misticismo con la nueva música que le pusieron. Además, ahora tiene escaleras para subir, haciendo que ahora no tengas que usar un stand de TS y salto para llegar. Y el NPC de Seperi ha vuelto por fin, después de que desapareciera, que nadie supiera qué pasó. Apple, por fin. Bueno, el juego cambió muy para bien, la verdad. Todo está más cerca, hay más puntos de spawn para los ítems, y todo tiene un diseño más bonito, excepto la Kate, que siento que se ve feo por fuera, pero es hermoso por dentro, joder. Y me gustó bastante el hecho de que ahora te pusieran paradas de autobuses para que pudieras teletransportarte pagando 100 pesos a una moneda de oro. Cosas que son súper baratas y consigues en todos lados. Eso ayudará mucho más a la gente que obviamente está recién empezando en el juego. 4,5. 9. Tinies, cómo tradear, tier list, etc. Para los que son principiantes en el juego, y para que entiendan, los Shinies son como en el Pokémon, son stands que simplemente tienen otro color o diseño, nada más. No te dan ataques u otra cosa, pero... ¡Ey! Ahora es... Overheaven, ¿no? Hell Overheaven, Magician's Red Overheaven... Pero la hilos Spider-Man, ufa papá. Para obtener un Shiny hay 3 formas. Que te salga si tu pity es suficientemente alto. Abro paréntesis, en GBA los stands tienen porcentajes para que te salgan, por lo cual el pity es el segundo porcentaje que te debe tocar para que te salga, el cual se obtiene rocaqueando stands y clavándote flechas. Cierro el paréntesis. La segunda manera es consiguiendo una Lucky Arrow, la cual te dará un Shiny asegurado, entre comillas. Pongo los paréntesis, digo las comillas, porque en más de una ocasión te dará un stand normal. Esta se puede comprar por Robux o pueden salirte en el mapa, pero solo la gente con el pase de indicador de objetos suelen encontrarla. Y el tercer modo son los trades. Y es aquí donde saco la tier list, papá. Esta es la tier list más reciente a la fecha de este video, ya que los stands tienen porcentajes bajos y los shinies aún más. Hay shinies que son basuras y otros shinies que son gold, amigo. Mira ese Men in Heaven, es re hermoso, parece un ángel. Bueno, déjenme reincorporo después de ese hype. En fin, la tier list se compone de escalas, siendo a D como lo peor y un S como lo mejor. Hay shinies que son exclusivos de ciertos eventos, como los de Halloween y los de Navidad. El valor del shiny es definido por los moderadores. De cierta manera me recuerda a un estado socialista. Bueno, esto no está en el guión, pero de cierta manera me recuerda a un estado socialista, donde el estado regía el valor del mercado, pero debo ser yo nomás. Bueno, en fin, acá los trades son algo difíciles, porque la gente no busca bajar, así que tendrás que ofrecer más cosas para subir la tabla, y hay stands que bajan su precio si llegan a ser evolucionados, como sería Star Platinum y Wild Snake. Hay más stands, pero son los que se me ocurren. Che, bueno, soy el editor una vez más. A ver, trades. Ok, sí. Sucede que este tema es un poco como el tema de las criptomonedas. Es un tema un poco X del tema de los tradeados. Hay stands que suben de precio, otros que bajan de precio. Ok, trades. Como les dije, las trades son como Bitcoin y monedas virtuales en realidad. Tienen valores que pueden subir y bajar, dependiendo de en qué sección esté, si es B tier, A tier, S tier, D tier, F tier, dependiendo si está evolucionado o no, porque para que sepan, cualquier stand que tenga versión base siempre va a ser más valiosa que la versión original, excepto si es un stand que es directamente obtenido por un requiem. Por ejemplo, el Wispy Chariot, que es el Chariot blanco, obtiene más puntos que cualquier Chariot por el hecho de que se obtiene al evolucionarlo, lo cual obviamente es mucho más difícil, por algo se consiguen a tier. Entonces, si uno quiere subir en la tier list, tendrás que conseguirte algún servidor de Discord o al mismo servidor de uso, que por si acaso
como dije al inicio, no me dejó unirme, pero ahora sí me dejó, por lo cual puedo trader ahí. Sucede que uno tiene que poner en mesa sus ofertas, lo que tiene. Así que vas a tener que crearte un documento, así como en la computadora, escribir en algún lugar y copiarlo, donde digas, por ejemplo, trade y pongas los stands que tienes. Ya, por ejemplo, tradeo un Star Platinum Minita y un The World Cracker. Eso es tu material para tradear en ese minuto. Y ahí es cuando lo subes. Gente estará interesada por él y lo más probable es que la mayoría quieran subir, por lo cual te van a ofrecer, no sé, vamos a tomar el ejemplo del World Cracker. Lo más probable es que te van a decir, oye, te ofrezco un Star Platinum Minita y algún objeto para subir. Ahora, el mundo de los traders es un mundo muy, muy XD. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que hay gente que se me acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo considero que tu stand no vale mucho, así que tradeámelo por un FTR. O cosas así. En esos casos, uno denuncia a la persona con el moderador del sistema o cualquier cosa así. Dependiendo del servidor. Sería mucho mejor que te pasen el servidor de uso porque automáticamente te reportas y listo. También hay que tener cuidado porque como esos sistemas de tradeos pueden escamearte, estafarte por así decirlo. Y bueno, pierdes tu shiny aunque sea de un juego, pero bueno, lo pierdes, que es el punto. Entonces hay que mantener cuidado con esas cosas. Ahora, si tú quieres subir, lo más probable es que vas a tener que ofrecer muchas veces 2 stands por uno, ofrecer objetos de la update o así. Por ejemplo, yo partí con un Dawar o Blue y terminé en un Dawar Milita versión 1, que está en la tier. La idea es seguir subiendo para más videos, pero ustedes verán cómo fue la cosa. Mientras vieron los gameplays de fondo, vieron cómo subí de un Toao o azul a un Star Platinum Dawar y ahora un Dawar Minita. Ahora, como recomendación, si pueden, traten de obtener stands de B tier, porque C y D tier son difíciles, no imposibles de subir, pero son muy difíciles de subir. Es un tema un poco complicado. Y no esperen que las ofertas les lleguen. Sí, hay veces que puede pasar eso. Por ejemplo, con el Dawar Minita yo tenía un Freezer y 2 pelos legendarios que nadie los quería. Y sucede que alguien de la nada apareció y me dijo, oye, ya yo te lo acepto por el Dawar Minita. Pero sucede que no siempre va a pasar eso, así que ustedes tienen que hablar por el interno con una persona, por ejemplo alguien que ya haya aparecido en el canal de tradeos, para decirle, oye, te ofrezco esto y esto, me aceptas el té, y ahí ya, bueno, tienes que tener un poco de inteligencia emocional porque lo más probable es que mucha gente te diga, oh no, eso es un scam, una estafa, vete de acá, te empezarán a insultar, te dirán, sí, clown offer. Entonces, igual dentro de todo tienes que ir con cuidado. Tienes que ir muy con cuidado con este tema. Y siempre estar atento al tema de los tradeos. Cuando pongas un stand para trade, nunca le des a confirmar, los a confirmar al tiro. Sino alguien lo más probable es que te va a sacar, te va a poner cualquier otra lecera y te va a confirmar y te va a quitar el stand. Ahí la otra persona se arriesga también a ser denunciada, pero ya te quitaron el stand. No es como que Uso va a decir, pobrecito, te devuelve el stand. No, es peligroso en sí. Ahora, los stands que sí o sí nunca van a bajar de precio, siempre van a ser los S o A tier. Siempre están muy arriba. Y sinceramente acá ya es muy difícil llegar a buenos Chinese. Por ejemplo, el Dawar V1 lo ofrecí con un Simon Mid Snake. O sea, lo ofrecí con un Simon Deimos. Por un Her X, el Blue. O sea, no el blue, el morado. Y me dijeron clown offer. Así, incluso lo ofrecí por un Whisper y me dijeron el Whisper vale más. Hay gente que también te va a tratar de decir que no es la manera que te están diciendo, que se hace de otra manera y también es un scam. Así que tener mucho cuidado con esto. Siempre va a haber gente en todo caso que va a decir, oye, te doy un Requiem por esto Star Platinum Baseball base. Hay gente así que existe. Y a veces se aprecia mucho eso, porque logra subir a base de nada. Pero ese es el tema de los trades. Y si tienes algún stand, trata de tradearlo rápido, porque si no va a bajar el precio en cualquier momento y jodiste. Porque bueno, bajó el precio. Pasemos a la siguiente. $100 dividido en 10.
10. Especulaciones para el final, para el futuro. ¡Oh boy! Este es el tramo final del video. Miren, después de ver que se hicieron cambios al modelaje y algunos stands y viendo cómo Stone Free mejoró un montón el estilo de animación de los BDs y cinemáticas, me hace pensar que se podría hacer un cambio en todos los stands, tanto en el modelaje como en la animación de ataque. También el castillo de Nápoles me da a pensar que podría tener un progreso, ya que este se ve como en construcción, pero lo que sí o sí espero es que ahora traigan nuevos stands, pues aunque le he tirado muchas flores a la update, si lo piensas bien, fueron casi 2 años sin un nuevo stand. Además, no he visto cambios en las SBRs, sigo viendo hackers, más esto de los towers que quieren ganar y matar para el Tower Over Heaven. Así que espero que eso reciba un cambio en un futuro o aún se ha arreglado, pues es algo que mucha gente ha pedido para esta update y no se ha dado. Conclusión. ¡Oh! Punto final. 11. La conclusión. Bueno, este en sí es el final del video y podemos concluir lo siguiente. La update ha estado buena, pero tanta espera se sienta a medias, es un trago medio amargo la verdad. A ver, de nuevo soy el editor y chingue su madre uso. Esperé tanto por esta actualización, esperé tanto y Stone Free actualmente está muy nerfeada, hijo de tu pinche madre. Stone Free, todos sus movimientos son cancelables. Todos. No has parado de meterle ceras durante la última semana. Estoy satisfecho con la update hasta cierto punto, porque considero que igual fue bastante XD esperar demasiado, tanto tiempo, solamente por un stand. Y bueno, el mapa te lo perdono. Alguien me habló por Facebook, jaja. Esperar tanto por un nuevo mapa. Pero, ¿qué pasó con el sistema anti-exploits? ¿Qué pasó con las SBRs? ¿Qué pasó con el 1 vs 1? Siguen habiendo hackers por todos lados. No me vengas con tonteras, Uso. La update hasta la fecha de hoy, que literalmente me he demorado casi 3 semanas porque el huevón no deja de sacar actualizaciones secundarias y hacer arreglos, no llego a nada. No es una conclusión como que realmente uno puede dejar satisfecho, es como update, nada más. Espero que por lo menos en un futuro arregle esto, arregle los hackers, meta más rejugabilidad al juego, porque ya terminó el tiempo de la update. Ahora de nuevo digo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Soy Prestigio 3 y ya no tengo nada más que hacer en este juego. Fuera de los videos yo no jugaría más GBA, siendo sincero. O sea, lo jugaría 1 vs 1 con las SBRs hasta por ahí, porque todas las SBRs hay un hacker. Pero no hay un factor real de jugabilidad después de eso. Sinceramente siento que con la actualización se dio más cabida a los principiantes que a los veteranos. Pero ya que supongo que en algún momento Uso cambiará eso. Además no me dejó muy contento el hecho de que Stone Free haya sido directamente un calco de Stone Free del All Stars. Eso fue una reverenda tontera, man. Casi todos sus movimientos son calcados. Pero ya que, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, dale like. Espero que este video de casi 1 hora haya valido la pena para ustedes. Fue un mame hacerlo, fue horrible. Mi computadora no aguanta como se dice ya este tema de la edición. De hecho voy a estar dejando unos clips directamente en mi computadora. Yo tengo que esperar casi 4 segundos por cada cosa que hago. Mi computadora se está jodiendo con esto. Espera que la barra vaya bajando y cuando veas que está baja, empiezas a hacerle todos los golpes fuertes hasta que se muera. Considero que la barra de vida a eso degradó el juego. Pasa lo siguiente, la mayoría de gente ahora se concentra en poner todos sus ataques. Así que por eso digo, espero que haya valido la pena y que les haya gustado el video. Y si llegaste hasta acá, bueno, felicidades. No sé. Hay gente que hace esto, bueno. Si llegaste hasta esta parte, comenta milanesa, simplemente comenta milanesa para saber que llegaste hasta esta parte. No se me ocurrió nada más. Dejémoslo hasta acá, porque ya se me acabaron las palabras. Dale like, suscríbete, mira el resto de videos, no sé, recomiéndaselo a alguien. Y sin nada más que decir, me voy. Hasta la próxima. Aquí besaba este huechín. Último aviso, algo más que tengo que decir. Si llegaste también a esta parte, vamos a hacer en el Discord un stonefree.wipe. Esto lo voy a publicar también, así en la pestaña de comunidad.
Así que si tú estás interesado y quieres participar, únete al Discord y estate atento porque dentro de poco empezamos a organizar eso. Ahora sí, adiós.